Bienvenidos al programa número de opiniones que a nadie le interesan. Hola, yo soy Alex y llegó la hora de hablar sobre cosas. Sean bienvenidos a un nuevo video donde hoy, sin duda, traigo un video sumamente interesante. Y primero que nada, feliz primer miércoles de octubre. Si ya eres viejo suscriptor del canal, sabes perfectamente lo que significa. Así es, el primer miércoles del mes spooky del canal, o también conocido como el primer miércoles del mes de terror, el especial de Halloween de su humilde rincón del internet, que desde el año pasado intento llevar a cabo. Así que, encaminándonos a Halloween, decidí traer un tema que ya llevo meses pensando. Así que, ponte cómodo y agárrate de donde puedas, porque en este primer video del mes spooky he decidido hablarte de algunos asesinos seriales latinoamericanos. Sin lugar a duda, el personaje del asesino en serie ha sido uno de los arquetipos que más ha calado, para bien o para mal, en la cultura popular moderna, ayudado de películas, series, podcasts u otros medios narrativos que buscan sacar a la luz las fascinantes pero terroríficas historias de estos psicópatas. Y sin lugar a duda, el país por excelencia que manufactura a estos personajes es Estados Unidos, gracias a su cóctel sumamente peculiar, que ya hemos mencionado en este canal. Ha sido el país que más asesinos seriales ha registrado en su historia, con más de 200 casos de este tipo, superando, y por mucho, a Inglaterra, que ocupa el segundo lugar de esta lista, con menos de 50. Sin embargo, no hay región en el mundo que se libre de estos infames personajes, y Latinoamérica no es la excepción, ya que en la historia de esta parte del continente, algunos nombres sobresalen por las monstruosidades cometidas, y son nombres e historias que visitaremos el día de hoy. Para comenzar este pequeño listado, me gustaría aclarar dos cosas. La primera es que esto no es ninguna clase de top, y el azar fue responsable de que la lista luzca como la que narraré a continuación. Y lo segundo es que intenté no mencionar nombres tan famosos como el monstruo de los Andes, el petiso orejudo o las Poquianchis, ya que, como lo dije, al ser tan conocidos, pues mucha gente sabe de ellos. Así que, sin más dilación, comencemos. El primer caso que les traigo proviene directamente de Perú. Hablo de Pedro Pablo Nakada Ludeña, mejor conocido como el Apóstol de la Muerte. La historia de Pedro Nakada es muy interesante, e incluso se podría decir que cliché en un personaje como este. Maltratado por su familia y siendo totalmente marginado de su comunidad, a la corte de 5 años, Pedro Nakada recibió la supuesta revelación por parte de voces que solo él escuchaba, de su objetivo en la tierra: eliminar a los enemigos de Dios. Para poder culminar su misión, se enlistó como voluntario a las Fuerzas Armadas de su país a los 17 años de edad, pero fue echado al poco tiempo gracias a los resultados de sus pruebas psiquiátricas. Después de su primer asesinato, el 1 de enero de 2005, donde mató a Carlos Edilberto Merino Aguilar, de 26 años, aunque en realidad se cree que su primera víctima fue un agricultor años atrás, a la policía le tomó casi 2 años de investigación para poder dar con su paradero y consecuente detención, donde se estima se cobró la vida de más de 25 personas, principalmente homosexuales, vagabundos y prostitutas, ya que según sus palabras, cito: "Yo no soy un criminal, soy un limpiador. He liberado a la sociedad de homosexuales y vagabundos". Todas sus víctimas habían sido desvividas con armas de 9 milímetros de diferentes marcas: Brico, Astra, Baikal y Taurus, usando un silenciador que él mismo había aprendido a hacer en un tutorial de internet. Actualmente, Pedro Nakada enfrenta una condena de 35 años por 17 de las 25 personas que, según él, había finiquitado, y se encuentra recluido en el área psiquiátrica del penal de Lurigancho, ya que fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide. El siguiente caso, que si cabe es mucho más interesante que el anterior, ya que es una historia de venganza sacada directamente de una película muy retorcida de los 90. Y es que hablo de la historia de Jaime Benjamín Cárdenas Prado, que no solo destaca por eso, sino también por destapar la ya bien conocida cloaca de la corrupción en América Latina. Así que viajemos hasta Bolivia.
Jaime Cárdenas es un asesino y criminal sexual, quien con la ayuda de un policía llamado Eber Alvis Vera asesinó y violó a un par de universitarias de nombre Nairobi Alexis Muñoz, de 22 años, y Marfa Delgado Rosso, de 20. Mas Cárdenas no sabía que ambas chicas eran la novia y la amiga respectivamente de un vendedor de autos de lujo de su localidad, el cual, al enterarse de lo sucedido, decidió contratar a un grupo de sicarios para darle caza a Cárdenas, los cuales, al no encontrarlo, mataron a puñaladas al hijo de este, motivándolo así a buscar venganza con la muerte de 15 personas. Su captura se dio el 17 de febrero del 2011, cuando Cárdenas atacó con un cuchillo a un ciudadano peruano, siendo detenido por la policía, a los cuales les confesó la muerte de 30 personas, de las cuales se destacaron principalmente algunos contratos de sicariato ordenados por la misma policía, como cobro de favores, casos que nunca fueron investigados. Fue llevado a juicio, pero solo se le logró imputar la muerte de las chicas que mencioné hace un momento, dándole una pena de 30 años de prisión, junto a su cómplice, el policía Eber Vera, quien había sido destituido de su cargo como servidor público, pero misteriosamente seguía trabajando como agente. A Cárdenas se le condenó a la prisión San Roque, en Sucre, de donde logró escapar el 30 de marzo del 2012, pero al poco fue detenido en la comunidad de Yucumo, mientras estaba en una carpintería. Actualmente cumple su sentencia en el penal Conchocoro, en La Paz, Bolivia. El siguiente personaje, no sé si considerarlo como una asesina serial, por cosas que discutiremos más adelante. Hablo de la mexicana Magdalena Solís. Viajemos a los años 60, a Tamaulipas, donde los hermanos Cayetano y Santos Hernández se pusieron en contacto con una joven prostituta, ofreciéndole un trabajo un poco peculiar: encarnar a la diosa Coatlicue para poder mantener en pie su secta sexual. Así de peculiar es el inicio de esa historia, donde Magdalena Solís aceptó su papel, sin tardar en ser consumida por este, al punto de ordenar la muerte de un par de campesinos por no haber querido participar en una de las múltiples orgías que realizaban en el culto. Ante esto, la comunidad, al menos los que estaban un poco más cuerdos, protestaron por la muerte de ambos campesinos, a lo que los líderes del culto contestaron que en verdad se trataba de un ritual para que Magdalena se pudiese contactar con sus colegas divinos, para pedir la ubicación de un viejo tesoro azteca que se encontraba en las montañas cercanas, excusando así también los demás derramamientos de sangre que se darían en el lugar. Magdalena, encarnada como Coatlicue, era la encargada de extraer el corazón de las víctimas que tuvieron la desgracia de estar en el lugar. Pero la gota que derramó el vaso fue la muerte de un policía, que fue mandado para corroborar las declaraciones de un joven que había logrado escapar de la secta. La fuerza del orden, al percatarse de la ausencia de su colega y del chico, decidieron presentarse en la comunidad, donde no tardaron en encontrar a los dos cuerpos, junto al de una mujer, abiertos en canal y con los corazones removidos. Magdalena recibió 50 años de prisión, junto a su hermano, por la muerte de aquellos 3 cuerpos encontrados. Pero con el tiempo, muchos más casos similares fueron saliendo a la luz, cuando los integrantes del culto comenzaron a hablar de lo sucedido, sumando más de 8 víctimas. Un testimonio del horrendo de los crímenes lo dio el oficial Abelardo Gómez al diario venezolano La Voz. Cito: sus actos excedían en depravación humana cualquier cosa que pudiera haber visto en mis años como policía. Esta noche me dejará marcado de por vida, tanto en mi vida profesional y más, en mi vida diaria. Ruego a Dios me haga olvidar pronto los acontecimientos a los que he sido testigo, por mi propio bienestar y más, el de la humanidad a la que sirvo. El asesino que conoceremos a continuación cometió sus crímenes en Quito, Ecuador, a principios de los 90, dejando a su paso un rastro de cadáveres que junto a su corta edad lo hicieron acreedor del sobrenombre Niño Terror. Hablo de Juan Fernando Hermosa. Hermosa nació el 28 de febrero del 76. Al poco fue adoptado por la pareja conformada por Rafael Hermosa y Zoila Suárez, en un trámite nunca aclarado. Fue en Quito donde a corta edad formó una pandilla que se dedicaba al robo de discotecas, salones de videojuegos u otros locales del estilo,
a la par de otros delitos menores. Pero todo cambió el 22 de septiembre del 91, cuando Hermosa, junto a un grupo de acompañantes, subió a un taxi y asesinó al conductor con un disparo en la cabeza, comenzando así su ola de asesinatos. Dos poblaciones sociales fueron las principales víctimas del menor: la comunidad LGBT+, como su peluquero, y los taxistas, como su primera víctima, de los cuales llegó a acumular 23 víctimas hasta su detención, dada el 9 de enero del 92, gracias a la información dada por un miembro de su pandilla que había sido detenido. La información dada por el detenido llevó a los oficiales al domicilio de Hermosa, donde al momento de ver a los policías, este comenzó a dispararles, orillando a los uniformados a contestar con igual cortesía. Hermosa fue detenido en el lugar, mismo donde su madre falleció de 11 impactos de bala. Las únicas palabras que el asesino dio al momento de su aprehensión fueron: "Quiero dejar en claro que mi nombre es Juan Fernando Hermosa Suárez y que el 28 de febrero cumplo 16 años". Hermosa fue condenado únicamente a 4 años de prisión, como lo decía el Código Penal, debido a su minoría de edad, de los cuales pasó únicamente 16 meses tras las rejas, ya que logró escapar gracias a su nueva pandilla formada dentro de prisión y a una pistola que su novia había logrado ingresar al penal García Moreno, después de lo cual huyó a Colombia, donde continuó su vida criminal. Al poco de esto fue nuevamente detenido y liberado en 1996, ya que había cumplido su condena inicial. Lo último que se supo de Hermosa fue que en la última semana de febrero del 96, el cuerpo de este fue encontrado a las orillas del río Aguarico, con evidentes signos de tortura y la cara irreconocible, no solo por heridas de bala, sino por las múltiples heridas provocadas por un machete. Actualmente, la muerte del joven de en ese entonces 20 años se mantiene como un misterio, pero los primeros reportes señalaron que fue asesinado por un grupo de entre 5 y 20 pobladores que, al reconocerlo, decidieron su final. Regresemos un ratito a México, para el caso que cerrará este video: la historia de Gregorio Cárdenas Hernández, el estrangulador de Tacuba. Sin lugar a duda, la Ciudad de México es el hogar de un sinnúmero de personajes, especialmente del considerado primer asesino serial en la historia moderna del país. Gregorio Cárdenas, o Goyo como también lo conocían, nació en 1915 en la Ciudad de México, donde vivió un periodo de su vida. A los 27 años estaba estudiando una carrera en química, donde gracias a su alto desempeño fue becado por la empresa nacional Pemex para continuar con su formación. Gracias a este apoyo, Goyo decidió independizarse de su madre y mudarse al barrio de Tacuba, donde comenzó sus crímenes. Su principal blanco fueron desgraciadamente las prostitutas menores de edad que imperaban tanto en esos años, a las cuales contrataba, haciendo uso de sus servicios, para después asesinarlas por estrangulamiento con un cordón, para proceder finalmente a enterrarlas en su patio, donde fueron encontrados los cuerpos de 5 adolescentes de 16 años y una estudiante de 19, amiga del asesino, a la cual finiquitó después de un desaire amoroso, golpeándola en diversas ocasiones con su auto. Después de esto fue capturado y el 22 de diciembre del 48 se le dictó prisión y fue mandado al Palacio Negro de Lecumberri, lugar que por sí solo merece un video especial. Con el tiempo y una fuga del psiquiátrico La Castañeda, Goyo decidió estudiar Derecho, se convirtió en escritor y en dibujante de cómics sobre crímenes famosos. En 1976, el entonces presidente Luis Echeverría lo indultó por considerarlo una celebridad. Gregorio Cárdenas murió en Los Ángeles en 1999, después de haberse convertido no solo en la celebridad más surrealista de la nación, sino también una figura política de mucho peso en su tiempo, causando hasta la actualidad gran indignación entre quienes conocen a fondo la historia de este peculiar personaje. Pero bueno, sin nada más que decir, muchísimas gracias por escuchar. Si el video te gustó, te agradecería que dejaras un me gusta, un comentario o una suscripción en caso de que no lo estés, para poder seguir trayendo más material como este.
En la descripción te dejo el link a mis redes sociales. Si no, en todos lados, y por todos lados me refiero a Twitter, Instagram y TikTok, me puedes encontrar como Elju231. También escribo cuentos. En la descripción podrás encontrar el link a mi último cuento, Ácida Agonía. Si no, lo puedes buscar en Blogger como Cuentos que escribo desde abajo de mi cama. A la par, en la cajita de descripción te dejaré el link al canal Estudio Mezcli, donde actualmente se está subiendo semana a semana la serie Entre Espinas Negras y Pétalos Blancos, serie en la cual participé como actor encarnando a un personaje. Así que te agradecería mucho si le dieras una oportunidad. Pero bueno, sin nada más que decir, muchísimas gracias por tu atención y hasta la siguiente semana.